sé que tú ya lo tienes, sé que tú moras en mí, Señor, sé que tú eres quien habla a través mío, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea de edificación, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, que esta palabra edifique a tu cuerpo, Señor, que esta palabra bendiga a mis hermanos, bendiga sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hermano, yo te invito a que abras tu Biblia. Hoy vamos a leer y los quiero agarrar descansados, los quiero agarrar atentos para que leamos. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 25, desde el versículo 14. Y ojo que dije desde, o sea que no les dije hasta, sino nada más desde. Si lo puedes poner en reina, por favor, hermano. Vamos a darle a la palabra de Dios y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Y hasta aquí vamos a llegar. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Amén. Yo lo recibo, hermanos. Yo le creo al Señor. Me parece que el Señor en sus parábolas, hermanos, es tan gráfico. El Señor nos enseña tanto, el Señor nos habla de una manera tan clara. Quizás a veces decimos: no, yo no leo la palabra porque es que no entiendo. Pero tú escuchas una parábola y Jesucristo mismo dijo que Él había venido a traer parábolas para que la gente entendiera, para que todos nosotros podamos recibir su mensaje. Y esta parábola efectivamente es conocida como la parábola de los talentos. Amén. Sé que quizás muchos o todos la hemos escuchado. Quizá para muchos de nosotros es muy familiar y podríamos pensar: bueno, ¿y eso qué tiene que ver, hermano? ¿Qué tiene que ver con lo que nos enseñó el Señor la semana pasada? ¿Qué tiene que ver con lo que el Señor rompió hace 15 días? ¿Qué tiene que ver? Pero yo sé que el Señor te va a dar la revelación. Amén. Y yo te invito a que meditemos un momento. Parábola de los talentos. Evidentemente aquí, hermano, hermana, talento se refiere ¿a qué? A una moneda. Talento se refiere a una moneda que usaban los griegos y los romanos, es lo que estuve investigando. Pero ¿qué representa esta moneda? ¿Qué representa un billete? ¿Qué representa el dinero? No nos quedemos textuales, no nos quedemos simplemente en pensar que es algo económico, pero ¿qué representa? Riqueza,
¿Qué representa? Un tesoro. Si recordamos antiguamente, y bueno, aún todavía, hay monedas de oro y monedas de plata, ¿cierto? Hay monedas que por el material del que están hechos representan un tesoro, son un tesoro. Cuando éramos niños, a lo mejor las historias que leíamos o algo de un cofre lleno de monedas de oro era un tesoro. A aquellos que escucharon sobre piratas, pues un tesoro escondido. Siempre nos imaginábamos algo que abría y salían muchísimas monedas, o por lo menos yo, ¿no? No sé si Dios puso imaginación en ti, hermano, pero yo sí me lo imaginaba. Entonces, imagínate que Dios nos está hablando aquí de que Él está dándonos tesoros. No lo veas simplemente como una moneda, no lo veas como algo económico. Empieza a reflexionar, empieza a llevar tu mente, tu corazón a otro nivel. Empieza a pensar qué tesoros el Señor está depositando en ti. Amén. Una segunda definición de talento nos habla de que es una aptitud. Ojo, hermano, aptitud, no actitud. ¿Qué significa aptitud? Que alguien es apto, que alguien es capaz de hacer algo, ¿cierto? Nosotros decimos, pues no sé, yo tengo talento para pintar, vamos a pensarlo. No sé, el hermano tiene talento para cantar, vamos a decirlo. Eso es un talento, amén. El Señor nos dice en Santiago 1:17 en Reina. Santiago 1:17, un versículo hermoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Amén. No creas que tu talento, mi talento, que el talento aquí el hermano Israel en el monitor, en la computadora, en la consola, es porque él es bueno, ¿no? Porque, híjole, cómo se ha preparado, cómo ha estudiado. No pienses que tú pintas bien porque, pues, no sé, porque yo soy tan genial, tengo una mente brillante. No, hermano, toda buena dádiva, todo talento viene del Señor. Amén. Toda aptitud que tenemos nosotros. Si eres bueno para bailar, gloria al Señor, porque es un talento que el Señor te ha dado. Si eres bueno para hablar, gloria al Señor, porque es un talento que Él te ha dado. Si eres bueno en tu trabajo, si eres bueno vendiendo, híjole, me gané otro premio, pastor, me dijo una hermana, porque es muy buena, pero no es ella. Reconoce que el talento, que la aptitud, que la capacidad, que las capacidades que tenemos vienen del Señor. Amén. Si tú lo crees, dile amén al Señor. Una tercera definición de talento. Es una persona inteligente o apta para determinada ocupación. Como decía hace un instante, puede ser que seamos buenos en nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera. Puede ser que seamos inteligentes, ¿no? Tenemos hijos y decimos, no, bueno, este muchacho sí me salió una lumbrera, no sé cómo se dice. Nosotros decimos, nos salió Pepa. El chino nos salió Pepa. Todo lo que le enseñan aprende, todo lo entiende. Buenísimo para las matemáticas. Es muy inteligente. Es talentoso, podríamos pensar. Si vamos a Lucas 12, el 11 y 12, no sé si lo tengas en Reina Valera Contemporánea, hermano. ¿No? Bueno, entonces yo se los leo mejor. Dice, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Usted no se preocupe. A lo mejor decimos, no, yo soy incapaz de hablar en público. Usted no se preocupe. El Espíritu Santo, y aquí se empieza a relacionar todo, hermanos. El Espíritu Santo es quien nos está capacitando. El Espíritu Santo es quien nos está dando. El Señor está depositando ese Espíritu en ti, en mí, para capacitarnos a hacer las cosas. El Espíritu Santo es quien nos hace entender. El Espíritu Santo es quien nos da esa inteligencia que llama el mundo. Si nosotros vamos un poco más adelante, en 2 de Pedro 1:21 en NBI, para no complicar a los hermanos, nos dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar la inspiración, nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo, porque es el que nos capacita, porque los talentos nos los está dando el Señor a través de su Espíritu. Porque las capacidades, la inteligencia, lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer,
nos lo está dando el Señor a través de su Espíritu. ¿Y qué nos enseñó nuestro apóstol? Tenemos esa semilla, a lo mejor está dura y no ha permitido que salga ese potencial que tenemos, no ha permitido que salga esos talentos que Dios ha depositado en ti, hermano, hermana. Muchas veces nos hemos criado y llegamos a pensar que pues no, yo como que no soy bueno para mayor cosa, yo normalito, ¿no? Del pasillo no paso, no sé cómo se dice. Hermano, quítate esa idea, pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor, pídele a Jesucristo y Dios te va a empezar a dar, Dios va a empezar a depositar en ti. Dios te va a hacer capaz, Dios te va a capacitar. Amén. Dios te va a dar muchas más capacidades de las que nos podemos imaginar. Amén. Yo te invito, hermano, a que tú reflexiones cuál será nuestra ocupación más importante. Quizá yo secularmente me dedico a la construcción, soy arquitecto, quizá tú eres, no sé, vendedor, como decía hace un minuto, eres doctor, eres negociante, eres comerciante, tienes tu negocio. Pero yo te invito a que tú pongas en tu corazón cuál es tu máxima ocupación. ¿Cuál crees tú que es la ocupación más importante? ¿Cuál crees tú que es el propósito que Dios tiene en tu vida, en mi vida, para el cual nos está capacitando? ¿Para qué crees tú que Dios te está dando talentos? ¿Para qué crees tú que Dios te está dando su espíritu? Yo te digo algo, hermano, para mí el mayor de los ejercicios, el mayor de las ocupaciones que Dios me puede dar es compartir la palabra de Dios. Quiero que esa sea tu pasión, quiero que todo el tiempo tú tengas en tu corazón que es el propósito, evangelizar, compartirle a la gente. No estoy diciendo que dejes tu trabajo, a menos que el Señor te diga otra cosa, y gloria a Dios. No te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que cada instante, y es mi deber, hermano, perdóname que siempre te lo diga, pero siempre que estés en el trabajo, en tu casa, en el transporte, tengas en tu corazón que tu propósito y para lo cual Dios te está capacitando y para lo cual Dios te está dando de su espíritu es para compartirle a todo el que puedas, a todo el que se te atraviese, para que tú busques a quien compartirle, no solo al que se ponga en tu camino, sino también ve tú y buscas a quien compartirle. Amén. Y que reflexiones que cuando Dios dice que nos está capacitando, que hablaremos respaldados por su espíritu, Él quiere que hablemos sus palabras, quiere que hablemos palabras de vida eterna, quiere que le compartamos a la gente que hay un camino, que hay una verdad, que hay vida en Jesucristo. Amén. Que tú pienses cada día, Señor, capacítame, dame tus talentos para que yo verdaderamente pueda compartir a las personas. Yo te digo, en la Escritura el Señor dijo, vengan, síganme. El Señor te está diciendo, sígueme. El Señor quiere que le sigamos, quiere que los que están afuera nosotros podamos decir, sigue a Jesucristo. Y el que dijo, los haré pescadores de hombres. Ya nos ofreció la profesión, ya nos ofreció el llamado, ya nos ofreció la vocación. Si tú quieres verdaderamente cumplir con el propósito de Dios, declara que tú quieres ser un pescador de hombres. Declara que ese es tu mayor anhelo, ser pescador de hombres. El mío sí lo es, hermano, por eso me atrevo a decírtelo. Y sé que el de muchos de los que estamos aquí congregados, pero debería ser el de todos nosotros. Queremos dejar de pescar, queremos dejar de vivir de lo que vivimos y queremos ser pescadores de hombres. Amén. Y que Dios nos empiece a capacitar. Y un cuarto concepto de talento, pues definitivamente nos lleva, si dijimos que es alguien que es inteligente, pues nos lleva a pensar que talento es tener inteligencia. Amén. Podemos llegar a decir que inteligencia pues es capacidad de entender. Que a veces decimos, es que yo aunque quiero no entiendo. A veces decimos eso, ¿no? Y nos decíamos cosas incorrectas, ¿no? O nos decían, no, chino bruto. Porque ¿qué es bruto? Pues lo opuesto inteligente. ¿Qué quiere decir? Que no entiende. Tengamos cuidado, hermanos. Declaremos bendición a nuestros hijos. Rompamos esas cadenas. Declaremos que somos inteligentes, que nuestros hijos son inteligentes, que nuestros hijos tienen talento. Amén. Y si nosotros vamos a Job 28, en NBI, desde el versículo 12, a mi inteligencia, hermano, estoy buscando una definición y me habla pericia.
Me dice sabiduría. Y considero, hermanos, que eso es lo que Dios nos quiere hablar. La gente puede decir, es inteligente. Nosotros sabemos que no es inteligencia, es sabiduría. Amén. Y la escritura, me encanta en esta parte porque dice en el versículo 12, pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Algo tienen que ver, hermanos, algo tiene que ver la inteligencia y la sabiduría. La misma escritura del Señor nos lo señala. En el versículo 13 dice, nadie sabe lo que ella vale, pero no se encuentra en este mundo. Hermanos, la sabiduría, hace un par de martes compartimos que la sabiduría es un tesoro, que la sabiduría solo proviene del Señor, que la sabiduría es divina, la sabiduría viene de Dios, la sabiduría no es que te pongas a leer un libro y te volviste sabio, quítate esa idea. Y aquí el Señor nos habla de la relación entre sabiduría e inteligencia. En el versículo 15 dice, no se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No la podemos comprar, hermanos. Nadie la puede comprar, ni el hombre más rico del mundo puede llegar ante Dios y decir, yo quiero que me vendas sabiduría, yo quiero ser sabio. Ni el hombre más rico de México puede llegar y por sus viajes hacerse el hombre sabio que Dios quiere. Ni por sus conocimientos, ni por sus estudios, ni aunque gastemos una fortuna en estudios, en universidades, podemos ser sabios. Porque dice la escritura en el 16, no se compra con oro refinado, ni con ónice, ni zafiros. En el 17, ni el oro ni el cristal se comparan con ella, ni se cambia por áureas joyas. No podemos, hermanos, nadie lo puede pagar. La sabiduría es invaluable, es incalculable. La sabiduría, hermanos, no tiene precio. Y al final del versículo 18 dice, la sabiduría vale más que los rubíes. ¿Qué representa aquí? Vale más que un diamante, vale más que cualquier joya que tú te imagines que pueda costar lo incalculable. Vale más la sabiduría. Imagínate, Dios dice, yo te estoy dando un talento, te estoy dando inteligencia, te estoy dando sabiduría. Él te está dando lo más valioso, el tesoro más grande que hay. Nos está dando la sabiduría que proviene de Él. En el versículo 20, la escritura nos dice, ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Sería la pregunta, ¿cierto? Porque si aquí nos dice, no lo puedes comprar, es incalculable, es invaluable, no puedes pagar, vale más que cualquier cosa. La primera pregunta que vino a mi mente, creo que también a la tuya debe haber venido, y si no la escritura aquí te lo pone, entonces ¿de dónde? Y en el 23 dice, solo Dios sabe llegar hasta ella, y solo Él sabe dónde habita. Amén. Solo Dios, hermanos. La sabiduría solo puede venir del Señor. La sabiduría solo nos la puede dar Dios. Él es el único que puede depositar en nosotros ese talento. Cualquier otra cosa, a lo mejor riquezas te la pueda dar el mundo, quizás riquezas te la puedas dar tú con tu trabajo. Pero la sabiduría nadie te la puede dar más que el Señor. Dios es el dueño de la sabiduría. Dios es el dueño de la inteligencia. Yo no sé tú, hermano, pero yo recibo en la palabra sabiduría, cuando analizamos las escrituras, refiriéndonos a este tema, que la sabiduría nos habla de revelación. Porque nosotros decimos, leo la palabra y no entiendo, pero ¿qué es lo opuesto? Cuando nosotros podemos decir, el Señor me reveló, el Señor me mostró en su palabra, el Señor hoy me enseñó tal cosa, el Señor hoy me reveló, es la palabra, no encuentro otra palabra más adecuada, la revelación, hermanos. Y si vamos a Mateo 16, 17, aquí Jesucristo acaba de hacer la pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen allá afuera que yo soy? Decía él, ¿no? Pero aquí se acerca con Pedro y le pregunta, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Qué le reveló? Él le dijo, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Él fue el que lo reconoció. Imagínense, los discípulos han caminado con él y aún así aparentemente la gente no tenía claridad de quién era Jesucristo.
Y cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Señor le muestra que eso se lo reveló el Espíritu Santo. La revelación viene a través del Espíritu Santo. Cuando tú recibes algo, cuando tú entiendes, cuando tú recibiste hace una semana que vamos a dejar de caminar en iras, en contiendas, en pleitos, cuando tú recibiste cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas, el Señor te está diciendo, dichoso tú, hermano, hermana, dichoso tú, hijo mío, hija mía, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Yo no te estoy revelando nada, los pastores no te estamos revelando nada, es el Espíritu Santo de Dios el que te da la revelación. Y fíjense en este versículo, a mí es un versículo que me parece hermoso, bueno, yo creo que todos me parecen hermosos, pero la verdad es que, ¿cómo es que a través del Espíritu Santo nosotros recibimos esa hermosa palabra, esa revelación, y por ende recibimos la sabiduría, y por ende recibimos la inteligencia, por ende recibimos el tesoro que Dios tiene guardado para nosotros? Es hermoso, es precioso. Yo sueño con que ahí diga, dichoso tú, Freddy, dichoso tú. Que esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino te lo ha revelado mi Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, regresemos ahora sí a Mateo 25, 14. Esta no está funcionando, hermano, no sé si la puedas checar, please. Ahora sí empezamos, dice el Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Yo no sé a ti, yo decía, pues bienes, ¿a qué te suena? A mí en primera y algo así elemental, pues bien, algo bueno, algo chévere, ¿no? Bien, algo, todo bien, no es algo malo, es algo bueno. Pero también cuando nosotros decimos, le dejó todos sus bienes, ¿qué nos imaginamos? Pues le dejó su coche, su casa, su finca, su rancho. La palabra bien nos habla evidentemente de esto, de tierras, edificios, pero también nos dice aquí que son caminos, así como los derechos sobre estos. A lo mejor a ti te pueden decir, no, yo recibí una herencia, pero ¿qué cree? Pues no está mi nombre. Pues hermano, entonces usted no tiene los derechos. Entonces usted realmente no es el dueño, usted realmente no ha recibido. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros empezamos a analizar, nosotros detectamos que aquí el Señor está diciendo que nos está dejando lo que a Él le pertenece. Porque tú no puedes dejarle a alguien, tú no le puedes heredar a alguien algo que no es tuyo. Tú no puedes decir, pues te dejo la casa de mi hermano, ¿no? Y ahí está tu herencia. No se puede, no tienes los derechos. Bien es algo que te pertenece, pero además es lo que tú tienes, además es lo que tu familia ha tenido. Cuando acá la Escritura nos dice que ese Señor se fue y les entregó sus bienes, se los confió. A mí me parece hermoso. Entonces dice la palabra de Dios, llamó a sus siervos. Y no sé si te pones a pensar que el Señor nos ha llamado. Tenemos que escuchar el llamado de Dios para poder recibir algo de parte suya. No puede venir alguien que no conoce de Dios y que el Señor deposite en él. El Señor ya nos ha hecho un llamado. Levanten la mano los que han recibido un llamado de parte de Dios. Levanten la mano los que consideren que hoy están aquí por un llamado de Dios. Dios nos ha llamado, nosotros le hemos recibido a Jesucristo, y si no, pues al final ya vamos a arreglar esa parte. Y el Señor luego te dice, yo te entrego mis bienes, yo te los confío. Yo, Señor, quiero recibir lo que tú tienes para mí. Si tú lo quieres recibir, declárale a Dios que tú quieres que Él te tenga presente al momento de repartir sus bienes. Amén. Si no lo quieres hacer, pues ni hablar, hermano. Entonces, cuando nosotros decimos esto, pensamos que Dios nos ha entregado algo. Yo te invito a que reflexiones en la Escritura. Si nosotros vamos a 1 Corintios 6:20 en Reina, dice en la segunda parte de este versículo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son? De Dios. Son bienes de Dios. Dios ya nos empezó a dar. Cuando nos ha dado un cuerpo, nos está dando
de su propiedad. Pero cuando más aún nos da su espíritu, Él nos está dando un talento más, nos está dando un bien más. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros pertenecemos al Señor, que Él ya ahí de entrada, ya hizo, ya nos llamó y ya nos está entregando de sus bienes. Amén. Y regresemos al Mateo 25:15, por favor. Dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y luego se fue lejos. Cuando yo leía esta parte, decía, Señor, muéstrame cómo puedo transmitir que tú te has ido, si decimos que tú estás con nosotros, si decimos que tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Pero mira, todo está en la palabra de Dios. En Juan 8:21, en NBI, el Señor nos aclara esta parte. Cuando el Señor vino, cuando caminó, cuando se encarnó en Jesucristo, cuando vino durante 3 años a su ministerio, Él al despedirse, a empezar a despedirse, Él declaraba, yo me voy y ustedes me buscarán. Amén. Ojo, Él dijo, yo me voy como ese hombre, como ese señor de la parábola de los talentos. Y ustedes me buscarán. Es nuestro deber buscar al Señor, no simplemente quedarnos ahí esperando. Nuestro deber es compartirle a la gente que hay que buscar a Jesucristo. Nuestro deber es compartirle a las personas que debemos buscar del Espíritu Santo de Dios. Nuestro deber es decirle a la gente que tenemos que buscar de la palabra de Dios. Amén. Y al final de este versículo nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pues es cierto, hermanos, nosotros en este momento no podemos ir. Pero si vamos más adelante en Juan 16:7, Él nos dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿A quién le conviene que el Señor se haya ido? Amén. A mí me conviene, a ti te conviene, porque el Señor nos lo está diciendo aquí. Les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Amén. Si Él no se hubiera ido, hermanos, dice la Escritura, no hubiera podido enviar nuestro Padre, el Espíritu Santo. Jesucristo no hubiera podido enviar el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo el Espíritu Santo? Ustedes dirán, si ahí no dice, ahí dice el Consolador. Bueno, aguánteme un par de minutos. Pero usted por fe, hermano, declare que si Jesucristo no se hubiera ido, si nuestro Señor, si el Señor de nuestra historia, de nuestra parábola no se hubiera ido, no podría enviarnos el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Si Él no se hubiera ido, no podría repartir sus talentos sobre cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros vamos a Juan 14:26 en NBI, el Señor te aclara la duda que quizá entró en este instante a tu mente. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es nuestro consuelo? Porque como no podemos estar con Jesucristo, como no podemos estar con Jehová, con Dios Padre, tenemos un Consolador que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos acompaña cada día, que nos va a acompañar hasta el fin, que nos va a acompañar hasta que regresemos y estemos en presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, aquí el Señor nos dice que el Consolador es el Espíritu Santo. Y en el 15:26 nos dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Aquí se vincula todo, hermanos, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, la revelación, porque ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Jesucristo, Él lo dijo, ¿no? Yo soy la verdad, dijo Él. Si tú tienes duda, hermano, pídele al Señor que te quite, que cancele toda duda cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú le estás compartiendo a alguien. Porque en el nombre de Jesús, Él es la verdad. Porque en el nombre de Jesús, la palabra hermosa, la Biblia, la Santa Escritura de Dios, esa es la verdad. Ese es el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu Santo que se revela a nosotros. Jesús, la palabra y el Espíritu Santo es lo que conforma la revelación. Te repito, hermano, cuando tú recibes de parte de Dios, es
porque Dios ha hablado, es porque Dios te está hablando con verdad. La gente allá afuera te puede decir, no, no crea eso. ¿Cómo cree? Usted póngase a estudiar, usted póngase a negociar, usted haga todo lo que pueda porque usted lo que necesita es dinero. Si usted tuviera dinero, estaría sano, estaría feliz. No te dejes engañar, hermano. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Cuando tú verdaderamente, cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, cuando le creemos a Jesucristo, cuando le creemos al Espíritu Santo, eso es cuando el Espíritu está obrando en nosotros. Quizá antes escuchábamos y bueno, decíamos, sí, está interesante, a lo mejor sí, pues es una metáfora, ¿no? Eso es una historia, pero pues como que yo no creo, como que Jesús sanó, como que el ciego vio, eso es imposible, ¿no? Ahora, gracias al Espíritu Santo, ya le creemos la verdad al Señor. Gracias al Espíritu Santo sabemos que es verdad. Sabemos que cada palabra, que cada frase, que cada versículo de su santa palabra es verdadera. Amén. ¿Y esto qué es, hermano? Si no es un talento, si no es un tesoro. El Señor está depositando en ti su confianza. El Señor está depositando en ti que tú le creas. El Señor está depositando en ti su revelación. Amén. Entonces volvamos a Mateo 25:16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y en el 17 dice, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero fíjense, hermanos, el Señor ya nos deposita nuestros talentos. El Señor depositó el Espíritu Santo en ti. El Señor deposita la sabiduría. El Señor deposita su Espíritu en ti. El Señor deposita talentos, capacidades, inteligencia. Pero mire lo que hizo el siervo en el versículo 16. Fue, en primer lugar, Dios se lo dio y él no se quedó. Él no se quedó sentado en la iglesia esperando la venida de Jesucristo. Él fue, él se puso en acción. Él hizo, él caminó. Gloria al Señor. Él tomó el camino, él emprendió, él fue. ¿Y qué dice? Y negoció. Hermanos, nosotros tenemos que negociar. ¿Y qué es negociar? No lo tomen a negociar. No, pues el pastor me dijo hoy que voy a salir a vender y comprar y ya con eso ya la hice y Dios va a estar feliz conmigo. Hermano, cuando nosotros queremos ganar almas, tenemos que negociar con esas almas. Tenemos que compartirles palabra. Tenemos nosotros que hablarles. Tenemos nosotros que convencerlos, vamos a decirlo. Y eso es negociación. Negociar es decir, hermano, te cambio tu enfermedad por sanidad. Hermano, te cambio tu matrimonio destruido por un matrimonio lleno de amor, un matrimonio levantado. Hermano, el Señor es el que está negociando atrás de nosotros, pero tú tienes que negociar con el talento que Dios te ha dado. Decirle al Señor, Señor, tú me has hecho, no sé, buena gente, pues yo voy a negociar con eso, ¿no? A lo mejor antes yo me dedicaba a vender porque pues como que le caía bien a todo el mundo y la gente me compraba porque pues sí, yo era muy amable. Negocia, hermano, con ese talento que Dios ha puesto en ti. ¿Eres bueno para escribir? Empieza a escribir cosas para el Señor. Empieza a negociar. Te la pasas en el Facebook. Dios te ha dado el talento de tener dedos muy rápidos y el talento de no tener que preocuparte de muchas cosas y estar todo el día en el Facebook. Aprovecha ese talento, hermano. Empieza a declarar cosas por las redes sociales. El Señor te ha dado el talento de leer. Gloria a Dios, hermanos. Quizá hay muchas personas que no pueden leer. Quizá incluso aquí entre nosotros hay un hermano que es discapacitado visual y no puede leer. El Señor te ha dado el talento de leer. Empieza a leer la palabra o continúa, pues, para que no te sientas mal. Pero empieza a negociar con ese talento que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque tú necesitas ganar. Tú necesitas ganar más. Tú necesitas ganar almas para Dios. Amén. Tú necesitas ganar en sabiduría cada día. Tú necesitas ganar para Dios, hermano. Ni siquiera para ti, ni siquiera para la iglesia. Necesitas ganar para el reino de los cielos. Amén. Y en el versículo 18 nos dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ojo, hermanos, este también lo había recibido. No te quiero regañar, todos me conocen como que soy muy alegre, muy buena onda. A veces vienen conmigo y me dicen, oiga, ¿por qué no le dice al pastor qué tal cosa y lo otro? Porque a lo mejor usted como no se enoja, usted como no dice nada. Pero hermano, es mi deber advertirte.
Este siervo también había recibido, tal vez es un siervo que ha recibido a Jesucristo. Podríamos pensarlo en el día de hoy. Algunos de esos siervos que han estado acá con nosotros incluso y han recibido. Es un siervo que ha recibido talentos también. Es un siervo que ha recibido el tesoro. Es un siervo que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué hizo? Aquí no dice que él fue y negoció. Aquí dice que cavó en la tierra y escondió. No te distraigas con la palabra del dinero. Escondió la moneda, escondió el tesoro, escondió el talento que Dios le dio, ¿no? Entonces, qué tristeza, hermanos, que cuando el Señor nos llame a cuentas, diga, hermana, pero si yo a usted la hice bailarina, hija, perdón, no creo que él te diga hermana, hija, si yo te hice bailarina, ¿por qué nunca danzaste para mí? ¿Por qué agarraste tu talento y lo enterraste? Hijo, si yo te hice bueno para educar, para enseñar, te di el don, ¿por qué nunca fuiste a educar a los niños allá en la escuela dominical de Pan de Vida? No, Señor, pues es que yo mejor enterré mi talento, ¿no? Y a veces nos pasa, bueno, en el nombre de Jesús nos pasaba, ya no nos va a pasar, amén. Y declaramos que todo aquel que viene aquí a esta casa, todo aquel que reciba a Jesucristo en su corazón en esta casa, jamás va a enterrar sus talentos, amén. Pero pasaba, aquí le pasó a este siervo, que aunque también los había recibido, fue y los escondió. Entonces, en el 19 ocurre lo que todos estamos esperando, amén. Dice, después de mucho tiempo, y acordémonos que mucho es mucho, y más para el Señor, ¿no? Que dice la palabra de Dios, que para Él un día son como, bueno, son como 1000 años, amén. Entonces imagínense, no sabemos cuándo, ya también nos compartieron, lo creemos, lo sabemos, lo recibimos, no sabemos el día ni la hora, pero de que el Señor vuelve, vuelve, amén. Y de que estamos esperando su venida, y de que puede ser hoy, o puede ser en millones de años, no lo sabemos, pero de que vuelve, vuelve. Entonces, aquí nos dice en el 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a arreglar cuentas. El Señor de todas maneras, como te digo, cuando estemos en su presencia, yo sé que Dios nos va a decir, siervo fiel, va a decir, diste de lo que tenías que dar, diste tu esfuerzo, diste tu entrega, yo siempre vi tu corazón, eres un siervo fiel, nos va a decir el Señor, amén. Él viene, dice acá, y arregló cuentas con ellos, en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. En el 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjate lo que dice acá, entra en el gozo de tu Señor, amén. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos estar en el gozo del Señor? ¿Cuántos hablábamos, recibíamos de la Escritura que uno de los frutos del Espíritu es gozo? Y a veces decimos, ¿y por qué no entro en el gozo? Hermano, no sé, revisa las cuentas con tu Señor. Trégale cuentas hoy, ¿no? Dile, Señor, pues de mis talentos, yo estoy convencido que estoy produciendo. Y vas a ver cómo Dios te va a decir, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Y aún mayor, cuando lleguemos a vida eterna, vamos a entrar a ese gozo que ya no va a tener ni explicación ni descripción, pero que podamos llegar y decirle, Señor, me diste y yo te tengo el doble. ¿Y por qué digo el doble? Mínimo, ¿no? Porque acá dice el Señor, en el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Si se dan cuenta, a uno le dio 5, al otro le dio 2, pero no veamos la cantidad. No te pongas a pensar, pues es que ya está difícil, ¿no? Porque si el Señor me los dio hoy y yo tengo 80 años y voy a vivir hasta los 120, bueno, amén. Entonces, pues yo ya no puedo, ¿no? Porque pues en 40 años yo ya no puedo hacer lo mismo que ha hecho este joven que desde niño ha estado pegado a ti, que es líder de jóvenes, líder de alabanza, que luego se volvió pastor, que ahora está en las naciones. Pues va a estar difícil, hermano. El Señor no te está preguntando por cantidades, pero sí te está preguntando por porcentajes.
¿Cuánto dio el que le dieron 5? 5 más, el doble. ¿Cuánto dio el que le dieron 2? 2, el doble. El Señor está diciendo que si queremos ser siervos buenos y fieles, tenemos que entregarle el doble a nuestro Señor. Amén. Yo te digo algo, yo tengo un alma, ¿no? No sé tú, pero si nosotros le entregamos al Señor 2 almas, ya le estamos entregando el doble de pérdida. Amén. Me parece una gran oportunidad para decirte, hermano, porque a veces nos pasa, y sobre todo al comienzo, ¿no? Decimos, yo le compartí a este hombre, a este varón, a esta mujer, a mi amigo, a mi hermana, pero cuando yo iba a recibir a Jesús, pues, no, pues ahí sí yo ya no, porque es que, ¿cómo es que es el versículo? Romanos, ¿qué? Yo no me lo sé, entonces yo no fui capaz de llevar su alma, ¿no? Error, hermano. Que sea hoy la oportunidad de decirte, tú tienes el Espíritu de Dios te va a respaldar. El Espíritu de Dios te va a decir que anda por ahí en el capítulo 10, el versículo 9. El Señor te va a decir, compártele, que si cree en su corazón y que si lo declara con su boca, él será salvo. Y que ninguno de nosotros, hermano, podamos llegar ante el Señor y decir, pues, Señor, discúlpame, yo nunca pude llevar a nadie a tus pies. Yo nunca pude porque, pues, nunca me aprendí el versículo, porque tuve miedo a la hora de rematarlo, ¿no? A la hora de llevarlo a tus pies. Hermano, hermana, ojo, doble mínimo. Y digo mínimo porque yo creo que el Señor no quiere que les llevemos 2, pero bueno, cuando menos ahí le estaremos dando cumplimiento. Amén. En el versículo 24 leíamos, no lo hemos leído, perdón. Dice en el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y perdón que sean igualitos los versículos, pero así es la palabra de Dios, Él te lo quiere repetir por algo, te lo quiere triplicar por algo. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, amén. Y en el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínate, hermano, el Señor no quiere que le regresemos lo que Él nos dio simplemente. Nada vamos a ganar con decir, pues Señor, yo no pude, pero yo me mantuve. Tú sabes que yo iba los domingos a la iglesia, allá, acuérdate que me sentaba allá en la 13ª fila, siempre al lado de los del audio, acuérdate. Aquí te lo regreso, ¿no? O sea, yo lo hice, aquí está tu Espíritu Santo, te lo entrego nuevamente. No, hermanos, el Señor dice que Él no quiere eso, porque el Señor le dice en el 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Cancelamos en el nombre de Jesús esas palabras para nosotros. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tremendo, hermano. El Señor le dijo siervo malo, aunque lo había recibido, aunque le había confiado talento, aunque tenía el Espíritu, porque con base a lo que yo estoy desarrollando el día de hoy, hermanos, cuando Dios nos da el talento, nos da el Espíritu, nos da su sabiduría, y le dijo siervo malo, negligente. O sea, ¿dónde quedó todo lo que hablábamos, no? Él nos capacita, Él nos hace inteligentes, Él nos hace capaces, Él nos da aptitudes. Negligente es totalmente opuesto. Pues negligente, no pude hacer nada, no supe, me hice bolas, como dicen acá. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Tremendo, hermano. Yo quiero que reflexiones un instante en esto y que pienses, hermano, porque yo cuando leía decía, bueno, ¿qué le pasó, no, a este siervo? ¿Qué ocurrió? Y si nosotros nos regresamos un versículo, en el 25 dice, por lo cual tuve miedo. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy. El miedo, hermanos, es contrario a la fe. El miedo es contrario al Espíritu Santo. Hemos sabido cómo caminar con el Espíritu Santo, lo estamos poniendo en práctica, amén. Estamos desarrollándonos, estamos dando fruto del Espíritu Santo, pero aquí la Escritura nos dice,
que el miedo es el que nos paraliza, que el miedo es opuesto al talento, que el miedo es el opuesto a la sabiduría de Dios, que el miedo es el opuesto al Espíritu Santo. Nos hacía la pregunta el apóstol hace unas semanas, ¿qué es eso que tiene tu núcleo, tu centro, tu Espíritu Santo atrapado? ¿Qué es? Que no sea miedo, hermanos. Que no sea el miedo, porque mira, este siervo dijo, tuve miedo. Y ese miedo fue el que le impidió, ese miedo fue el que los llevó a que cuando llegara a la presencia de su Señor, el Señor le dijera, siervo malo y negligente. Yo no quiero por miedo que el Señor me diga siervo malo y negligente. Yo quiero que el Señor diga que fuimos valientes, quiero que el Señor diga que le multiplicamos, que fuimos siervos buenos y fieles. Amén. Y en 2 Timoteo 1:7, si recordamos en Reina, ¿qué nos dice? Porque no nos ha dado, ¿quién? Dios, espíritu de cobardía, o sea, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y se nos cierra nuevamente el círculo, dominio propio. Un don del Espíritu, un fruto del Espíritu. Tenemos que tener nuestro dominio. Es que a mí me da pena. ¿Cómo cree que yo me voy a poner a hablarle a mis compañeros que después se van a andar burlando de mí? ¿Tienes dominio propio? ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Te ha dado Dios un espíritu de qué? ¿De valor, de valentía o un espíritu de temor? Él a nadie, dice aquí la Escritura, que él a nadie le ha dado un espíritu de temor. Nunca tengas miedo, nunca tengamos miedo porque nos vamos a paralizar. Siempre que tengamos miedo, hermanos, yo les decía hace un instante, ¿qué es lo opuesto? La fe. Pégate a la Escritura, vente a los servicios, pégate todos los días en oración al Señor, porque la fe viene del oír y el oír de su palabra. Si tú no te pegas a la palabra, difícilmente vas a tener la fe. Tenemos que tener fe, hermanos, tenemos que tener la convicción para vencer ese miedo, tenemos que tener dominio propio porque Dios ya nos lo ha dado. Tienes que creerle al Señor, aquí dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Tú tienes poder en tus manos. Tú tienes esa espada que proféticamente el apóstol depositó en nosotros los pastores y que nosotros proféticamente usamos para romper toda atadura, para romper esa cáscara que impedía el fluir del Espíritu Santo. Tú también la tienes, hermano, hermana. Tú tienes el poder, la espada de la palabra, la espada del Espíritu Santo de Dios. No tengas pena, no tengas nunca más temor de hablar, de decir. No tengas temor de que vas a volver a caer en el pecado. No tengas temor, porque Dios te ha dado un espíritu, te ha dado un talento, te ha dado una capacidad, te ha hecho apto para lograr llegar a esa meta. Amén. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, en el versículo 29 de Mateo 25, ¿no? Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Amén. Imagínate, el Señor nos ha dado, ya tenemos, ¿estamos de acuerdo? Yo no sé tú cuántos creas que tienes, cuántos talentos, si te identificaste con 1, con 2 o con 5, pero el Señor ya te lo ha dado, ya los tenemos. Pero dice la Escritura, al que tiene, o sea, a ti, a mí, a nosotros, le será dado y tendrá más. Amén. Todos queremos más cada día el Señor. No pienses que pues yo ya me las sé todas, yo ya leí la Biblia 3 veces, pues ya para qué voy. Es más, eso que está diciendo ahorita el hermano, pues yo ya me lo sabía, yo ya había leído esa parábola, yo ya sé que el Espíritu vive en mí, yo ya sé que somos el templo de Dios. Te será dado más, hermano. Y yo declaro que hoy el Señor te está dando más. Y podemos seguir hablando o buscando revelación sobre el Espíritu Santo 1 año, y el Señor cada domingo, cada martes, cada viernes de oración, cada sábado de reunión, cada oportunidad que hay de compartir palabra y de recibir bendición, Dios te va a dar más y más y más talentos. Amén. Cada día que pasa y que tú estás en tu casa orando y buscando de Dios, el Señor está depositando más y más. Como cochinito, ¿no? Nos está depositando y depositando. Yo quiero ser así, grandote, lleno de talentos, pero sobre todo productivo, hermano. Quiero que no olvides nunca esto. Dios nos da, dice, le será dado y tendrá más.
Yo quiero recibir más del Señor. No sé si tú quieras recibir más del Señor. Yo le digo, Señor, no acabe, sígueme hablando. Yo digo, Señor, úsame. Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que haga con tus talentos. Si se dan cuenta que habían dos siervos, uno que le dio 5, otro que le dio 2, uno que fue y negoció, otro que ganó, los dos ganaron. Cada uno lo hizo, no nos explica la Escritura exactamente cómo. Cada uno, yo me atrevo a pensar que lo hizo de una manera diferente. Y si nosotros nos vamos a 1 Corintios 3:8 en NBI, el Señor nos habla del que siembra, el Señor nos habla del que riega. Es decir, el Señor nos está hablando que cada uno tiene su función. Dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel. Como te decía hace un momento, no pienses, no, pues yo como no soy pastor, no, yo como no soy evangelista, como yo no soy maestro, pues dice acá, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, todos estamos al mismo nivel con el Señor. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Amén. ¿Qué aprendimos hace 8 días? El Señor nos libra de condenación. El Señor nos libra de una sentencia adversa. ¿Y aquí qué nos están dando? Una sentencia benéfica. Nos está diciendo, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. No creas que porque viniste a Pan de Vida, y Pan de Vida, recuerdo que en el año 2014 llegó a tener 4,000 congregantes. Amén. Pero yo estaba ahí, Señor, tú viste que yo estaba ahí. Cada uno será recompensado según su propio trabajo. Hermano, que esto te motive, que esto te motive a que tú digas, Señor, entonces yo qué voy a hacer, yo quiero hacer algo grande, quiero ser recompensado. Y no lo hagas por la recompensa, que la recompensa es por gracia, la recompensa es vida eterna. Sino hazlo para que tu Señor te diga, según tu trabajo, pasa al gozo del Señor. Amén. El Señor ya nos dio un tesoro, el Señor ya nos dio talentos. Entonces el título de hoy es ya tienes el tesoro, ahora ¿qué vas a hacer con él? Ya tienes el tesoro, nos quedó clarísimo. Si volvemos al ejemplo de la semilla, ya lo tenemos porque ya lo recibimos, porque ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero ¿y ahora? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, la pregunta está formulada, ¿qué vas a hacer? Ya no te está diciendo qué has pensado o pues qué se te ocurre, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tenemos que ir y hacer, tenemos que caminar, tenemos que negociar, tenemos que multiplicar esos talentos que el Señor nos ha dado. Y evidentemente, hermanos, a partir de toda esta plática es que el tesoro más grande, el mayor talento que el Señor nos está dando, que el Señor nos ha dado, que el Señor ha depositado en usted y en mí, hermanos, se llama Espíritu Santo. Que sin ese talento estaríamos ciegos, no veríamos nada de lo demás. Sin ese talento no tendríamos la convicción para hablarle a las personas. Sin ese talento no tendríamos la convicción de orar. Sin ese talento la gente no sanaría. Sin ese talento, hermanos, no tendríamos fe. Sin el talento del Espíritu Santo, que es todo un tesoro, pero que también es que todo un potencial, es como yo lo llamo, que es grandioso, que es invaluable, ya aprendimos, no tiene valor, no tiene precio. Pero ¿saben qué, hermanos? Que ya es nuestro. Gloria al Señor. En Mateo 13:31 el Señor cuenta otra vez a través de una parábola. Él dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y en el 32, perdón. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Ya tenemos esa semilla, hermanos. A lo mejor tú dirás, pues la mía está como el grano de mostaza, o sea, no, yo apenas, hermano, hace 8 días vine, recibí a Cristo, sé que ya estoy caminando con el Espíritu Santo, pero pues creo que mi semilla es como el granito de mostaza, ¿no? Dice ahí la Escritura, en el versículo 31, en el 32, es la más pequeña de todas las semillas. Pero ¿qué pasa? Empieza a crecer. ¿Cómo va? ¿Cómo va nuestro germinado? No sé si el tuyo, hermano, ya echó raíz, si ya empezó,
Si después de que fue rota esa cáscara, tú crees que ya la semilla ha muerto, la carne, está floreciendo el espíritu, está creciendo. O tú dices, no, pues yo ya tengo una planta de este tamaño. O tú dices, ya tengo una hortaliza. O tú dices, yo ya tengo un árbol. Amén. Porque mira, en el 31 nos decía, a través de esa parábola, él dice, el reino de los cielos es como esto. Él nos está diciendo que vivir el reino de los cielos es que nuestra semilla crezca, se haga grande, como lo ha hecho aquí en su casa. Porque al final, ¿qué dice? Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, la gente que llegamos a esta casa, tenemos que hacer nido, hermanos. Tenemos que ver que aquí está el reino de los cielos. Tenemos que ver que el Señor aquí está haciendo florecer, haciendo crecer. Que cuando la gente llegue a nuestros hogares, porque vamos a abrir un estudio bíblico, amén, la gente empieza a ver florecer esto, empiecen a llegar, quizá aves lastimadas, quizás hermanos en necesidad, y que empiecen a hacer nidos, que empiecen a quedarse, a arraigarse en la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos diga, tú verdaderamente tuviste un arbolote, o sea, tú tuviste, no sé cuál es el árbol más ancho del mundo, creo que está por ahí en el Brasil, pero de ese tamaño, sea lo que nosotros hemos hecho con esa semilla que Él depositó en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y dijimos, la semilla ha sido rota, la cáscara, nuestro centro, nuestro núcleo, el Espíritu Santo, nuestro tesoro, nuestro talento, ahí está. Y yo te quiero regalar hoy una llave más, porque yo pienso que todo es a partir de llaves, porque si todo está ahí, tenemos que descubrir cómo abrirlo, tenemos que descubrir cómo liberar ese potencial que el Señor ha puesto en nosotros. Y si regresamos a Mateo 16, pero ahora 17 y 19, el Señor le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, hasta ahí vamos bien, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Pero en el 18 le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa roca, piedra, Petrus, exactamente, amén. Y en el 19 le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. El Señor funciona a través de esto. El Señor nos empieza a dar la llave. El Señor nos pone una duda en nuestro corazón, una cuestión, un cuestionamiento, una pregunta, pero nos está dando la llave. El Señor le dijo, si recordamos un poco rápidamente la vida de Pedro, cuando el Señor lo rescata, Él se llama Simón. Y le dice, ya no te vas a llamar más Simón, sino Pedro. Pero sin embargo aquí, después de que el Señor había muerto y que resucitó, Él le dice, Simón, nuevamente lo vuelve a llamar. ¿Por qué? Porque quizá había entrado duda en su corazón. Bueno, una pequeña duda, ¿no? Nada más para negarlo 3 veces. Una pequeña duda para irse y esconderse después de que él hubiera muerto. Una pequeña duda para haber hablado groserías y cosas. Pequeñita duda nada más. Pero entonces el Señor vuelve y lo llama Simón. Pero cuando Él le dice que Él es el Hijo de Dios y el Señor Jesucristo le dice, eso te lo ha revelado el Espíritu Santo, le vuelve a conceder su lugar de Pedro. En el 18 le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y en el 19 le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor quiere darnos el día de hoy. Y en cada una de sus prédicas, en cada una de sus palabras, cada vez que tú oras, cada vez que tú le buscas, Él te quiere dar esas llaves, porque Él es un Dios de oportunidades. Quizás puede ser que le hayamos fallado al Señor. Quizás tú vengas hoy diciendo, pues yo ya no pude, ya no lo he hecho. Yo soy como ese siervo que tuvo miedo y fue y enterró. Pero el Señor te tiene una hermosa noticia el día de hoy, que Él te quiere restaurar. Que aunque nos equivoquemos, aunque le hayamos negado, aunque quizá hayamos maldecido, hayamos hablado mal, nos hayamos apartado de Él, el Señor lo sabía. Pero si regresamos nuevamente a sus pies, el Señor nos va a dar una segunda oportunidad. Quizá una tercera, quizá una séptima oportunidad. Y aparte de eso, Él te está diciendo, te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré la clave. Dios nos ha dado varias, o no sé si tú las has recibido, ¿no? Porque a veces nos imaginamos a Pedro, o bueno, yo,
que de pequeño fui criado en otra tradición, pues me imaginaba a Pedro con un montón de llaves, ¿no? Bueno, primero barbado y blanco y gordito, pachoncito así, y luego lleno de llaves. Pero aquí el Señor nos está diciendo, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y sabemos que no es una llave física, sabemos que no es algo pesado, sabemos que Dios nos ha hablado de qué, de la oración como una llave para acceder al reino de los cielos, de esa intimidad con Dios. Otra llave, la obediencia. Nos ha hablado que si no caminamos en obediencia va a ser difícil, hermanos, que podamos gozar del reino de los cielos. El Señor nos ha hablado de santidad. El Señor está trabajando en nosotros sobre eso. El Señor nos está diciendo cada domingo, cada reunión, que tenemos que buscar cada vez más parecernos a Jesucristo, parecernos más a nuestro Señor. Y hoy yo te quiero compartir una llave más que la he denominado inversión. ¿Sí? Como cuando vas y inviertes. Justamente de esto se trata, ¿no? De invertir en el reino de los cielos. Si tú le inviertes al reino de los cielos los talentos que Dios ha depositado en ti, créeme que tienes una llave poderosa en tus manos, en tu poder. Amén. Si tú no pienses que te estoy diciendo ven y deja más dinero y dale más dinero y tú sigue tu vida, no, hermano. Yo te estoy hablando de invertir tiempo, de invertir amor, de invertir pasión. Lo puedes hacer desde tu casa, no te estoy diciendo que vengas todos los días a la iglesia, que si quieres, gloria al Señor, pero invierte en tu casa cada mañana a levantarte, invierte en tu casa destinando un tiempo sagrado para buscar del Señor, invierte leyendo la palabra, invierte compartiéndola a los demás, pero sobre todo invierte en tu vida, en tu testimonio. Amén. Yo te invito a que tú tengas en tu corazón que te quieres esforzar, que quieres verdaderamente tener esa convicción para poder invertir los talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Y yo te invito a que te pongas de pie, hermano. Yo te invito a que nosotros estemos siempre atentos al poder de Dios, al mover del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras. Ojo, palabras, no palabras. La palabra es una cosa, las palabras es otra. El reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Amén. Dice en el versículo 21, ¿qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? ¿Ustedes cómo prefieren que el Señor venga? Con amor.